Ya, bueno, buen día, muchachos. Vamos a terminar el tema de citogenética. Ya, eso, ¿no? Entonces, la citogenética es la rama que estudia a los cromosomas, ¿no? Que contienen el ADN y están organizados como eucromatina o heterocromatina. No me acuerdo si esto hemos avanzado esta parte. Aún sí, ¿no? Lo de ayer lo hemos avanzado. Hasta aquí, ¿no? Entonces, hemos visto ya qué partes tiene un cromosoma y las funciones que cumple cada segmento, ¿no? O sea, el cinetocoro, que es importante, porque ahora vamos a ver el ciclo celular y es importante para ver cómo se separan las cromátides hermanas, que aquí igual hemos repasado. Y vamos a empezar entonces con lo que es el ciclo celular. Bueno, entonces el ciclo celular es una secuencia ordenada de eventos, ¿no? O sea, que inicia con una célula y conducen a la duplicación del material genético para posteriormente pasar a la división celular. Y en mitosis, cuando hablamos de una división por mitosis, entonces se divide una célula madre en dos células hijas genéticamente idénticas. Tiene entonces varias etapas, ¿no? O varias fases del ciclo celular, ¿no? Aquí vemos cómo es el ciclo celular, cuántas fases tiene, ¿no? Hablamos de una interfase, entonces, y una etapa de división celular como tal, que puede ser por mitosis o por meiosis, o la fase M, ¿no? Una interfase y una fase. La interfase está compuesta por otras fases, la G1, fase S y la G2. Luego entra en división celular y termina en dos ciclos, en dos células idénticas. Hay otra fase que es una fase que se denomina G0, que es un periodo de reposo, que algunas células son las que entran en esta fase, ¿no? Pero generalmente es que va eh, ocurriendo entre la fase interfase y fase M. Entonces, en imágenes de microscopio vemos cuáles son estas fases, ¿no? Entonces, en la interfase la célula se encuentra, hemos dicho, metabólicamente activa, su ADN está organizado, la cromatina como, dependiendo qué necesidades tenga, ¿no? Algunos cromosomas van a estar como heterocromatina, otros como eucromatina. Luego ingresan a la profase donde ya todo el material genético se va a ir condensando y se hacen visibles los cromosomas. La metafase para luego separarse y en la citocinesis, que es la división de la célula, tener dos células hijas. Entonces la interfase está compuesta por una fase de G1, S y G2. Dependiendo qué tipo celular estemos hablando, puede durar horas o días, ¿no? Hay células como las del epitelio, por ejemplo, en la piel, rápidamente se tienen que ir regenerando, entonces tienen un ciclo celular más, una interfase más corta, otras que no necesitan, como los glóbulos rojos que viven 120 días, entonces duran varios días su periodo de interfase.
La fase G1, ¿no? Inicia con la fase G1, la interfase, donde es un periodo de crecimiento celular, ¿no? Entonces, periodo de crecimiento celular donde existe síntesis de proteínas y ARN mensajero, ¿no? O sea, todos los organelos de la célula van a ir duplicando su número para luego poder pasar a las dos células hijas, ¿no? Entonces, hablando de mitocondrias y ribosomas. La fase S es una fase de síntesis de ADN. No hemos dicho que el material genético en los seres humanos es una duplicación de DNA semiconservativa, ¿no? Porque tiene una hebra de las dos, de la duplicación, o sea, va a ser una hebra vieja, una hebra hija, ¿no? Cada célula va a tener esa hebra vieja y una hebra hija. Entonces, eso se llama semiconservativa, donde cada hebra es un molde para que se pueda realizar lo que es la copia, ¿no? Y hay una hebra líder que hemos mencionado, y hay otra hebra rezagada donde se van a unir los fragmentos de Okazaki para poder formar luego ya las dos cadenas de DNA idénticas. En la fase G2, ¿no? O sea, la célula va a ir registrando, ¿no? Por eso aquí está con el tiqueo, o sea, va a ir registrando y eh, comprobando que la duplicación del ADN haya sido correcta, que los organelos también estén en número correcto. La célula ha acumulado energía para poder entrar a la fase M de división celular, ¿no? Y se reparan posibles daños en el material genético si es que hubiera habido alguna falla en la duplicación del DNA. Luego pasamos a la fase M, la célula entra en la fase M. Y hablando de mitosis, entonces el producto de la mitosis son dos células hijas, diploides, ¿no? Con la misma información genética que la célula madre. Es es una división nuclear, ¿no? O sea, donde cada célula hija recibe el mismo número y tipo de cromosomas que la célula madre, manteniendo la estabilidad genética, ¿no? Entonces, esta fase M es importante, tiene todas estas etapas, ¿no? De profase, metafase, anafase y telofase. Termina con citocinesis con el producto de dos células hijas. Cuando hablamos de meiosis, entonces son dos tipos de divisiones, meiosis uno y meiosis 2, que igual tienen estas subfases, ¿no? Entonces, un error en esta fase de división celular puede causar aneuploidías, que es alteración en el número de cromosomas, como un ejemplo aquí es del síndrome de Down, ¿no? O sea, cuando sucede una alteración en la división por meiosis de los gametos, sí puede ocurrir este tipo de anomalías, ¿no? En células diploides, entonces sí puede haber una inestabilidad cromosómica y cuando existe un reestructuramiento del cromosoma, sí puede ser causa de cáncer. Aquí vemos cómo es el ciclo celular en imágenes, con una fase activa que es la interfase, donde la célula se prepara, duplica su material genético y sus organelos, y en la fase G2 repara su material genético y comprueba que todo esté en orden, para luego entrar en la división celular por mitosis o meiosis, que consta de profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis cuando ya se va a dividir, ¿no? O sea, formar lo que es la membrana celular y dar lugar a dos células hijas. Entonces, la profase es el inicio de la división celular, ¿no? Entonces, vemos que aquí tenemos una célula en interfase que está con su núcleo y su material genético
laxo o descondensado, ¿no? Entonces, cuando ya la célula está entrando en profase, se comienza a condensarse el material genético para que se vayan formando los cromosomas, ¿no? Entonces, en algunos textos está como que existe una prometafase, ¿no? Después de la profase viene una prometafase, o sea, antes de la metafase, donde se termina de romper la envoltura nuclear, ¿no? Y los centriolos de la célula van a migrar hacia polos opuestos para formar justamente lo que son la red de microtúbulos, ¿no? O sea, el uso mitótico. Y cada microtúbulo va a llegar, hemos dicho, a los cinetocoros de los cromosomas, ¿no? Y van organizando justamente a los cromosomas que se vayan alineando en la línea ecuatorial de la célula, ¿no? Lo que se llama placa metafásica. Porque en la metafase ya tenemos esta imagen, ¿no? O sea que los cromosomas están alineados en el ecuador de la célula. Este movimiento entonces se ha dado gracias a la red de microtúbulos que se está formando, y en la metafase es la alineación en el ecuador de la célula, ¿no? Eso se llama la placa metafásica, y en esta etapa es donde se observa y se analiza los cromosomas, ¿no? O sea, es donde se realiza el cariotipo, que es el estudio del número y de la forma de los cromosomas, porque están en una máxima condensación. Entonces aquí ya desaparece la membrana nuclear y el uso mitótico se va extendiendo de polo a polo, y existen tres tipos de microtúbulos, ¿no? Unos cinetocóricos que están realmente ensamblados en el cromosoma, otros polares que van hacia los polos, ¿no? Hacia la parte periférica de la célula, y los astrales que son así como estas estrellitas que están alrededor de los centriolos, ¿no? Que todo esto permite el correcto ensamblado, ¿no? De los cromosomas, y los prepara para la anafase, que es cuando se inicia la división física del material genético que está duplicado, ¿no? Entonces, un cromosoma eran dos cromátides hermanas que estaban unidas por el centrómero, ¿no? Entonces, en la anafase, las dos cromátides hermanas se separan, ¿no? Eso es un proceso altamente sincronizado y debe garantizar, o sea, la distribución equitativa del material genético, ¿no? Es decir, que a cada lado, a cada polo donde está cada centriolo, o sea, vayan el mismo número de cromosomas. Los cromosomas entonces se rompen por el centrómero, ¿no? O sea, ese anillo que estaba unido, que era una proteína de unión que era la coesina, o sea, van rompiéndose, lo que permite que las cromátides ahora estén individuales, y que al momento que los microtúbulos del uso se vayan acortando, lo que se llama despolimerización, van jalando los cromosomas hacia los polos opuestos, ¿no? O sea, ya en la telofase, entonces, ya cada material genético está en el lado, hacia un lado opuesto de la célula, ¿no? Entonces, lo que debe suceder es que se vaya a formar nuevamente el núcleo celular. Por lo tanto, existe una reformación del núcleo celular donde las vesículas de membrana nuclear, ¿no? Se van fusionando para restaurar todo lo que es la envoltura nuclear. El material genético entonces se va a descondensando, donde la cromatina va a retornar a su estado interfásico, ¿no? O sea, intercalando etapas entre eucromatina o heterocromatina. Y se reorganiza la célula, ¿no? O sea, ya se forma otra vez lo que es el nucleolo, y se restablece la función celular, ¿no? Con la síntesis del RNA mensajero para pasar al ribosoma y sintetizar las proteínas.
los organelos se van redistribuyendo y se inicia la señalización para el inicio de la citocinesis, que es en realidad la división como tal de la célula. Entonces, la citocinesis es un proceso igual sincronizado durante la mitosis o meiosis, en el que la membrana celular y el citoplasma se distribuyen en dos células, ¿no? Entonces, tenemos la división del citoplasma que completa la división celular una vez que ya se está restaurando el núcleo celular. Y se forma lo que es un surco, primero en la membrana celular, ¿no? O sea que va a formar un anillo contráctil de miosina, que es una proteína justamente que es, tiene la propiedad de ser contráctil, que va a comprimir este segmento, entonces, ¿no? Se va a terminar por cerrar y dividir la célula, ¿no? O sea, ya tener como producto dos células hijas. Y todo eso es entonces lo que sucede en el ciclo celular, ¿no? Todas sus etapas de interfase, G1, G2, digo G1S y G2, ¿no? Luego la mitosis o meiosis con todas sus etapas. Y bueno, el cariotipo humano, entonces, es lo que está encargado de estudiar la citogenética clásica, ¿no? O sea que se ve con más claridad, se estudia al cariotipo en la metafase de la célula, ¿no? Entonces, tenemos a que los cromosomas homólogos emparejados y ordenados por tamaño decreciente y según su forma, de acuerdo a lo que hemos visto, a la posición del centrómero, se agrupan, ¿no? O sea, se ordenan por grupos, por tamaño y por forma. Y se cuentan, ¿no? Cada par de los cromosomas se va contando y tenemos que en los seres humanos tenemos 46 cromosomas organizados en 23 pares, de los cuales 22 pares se llaman los autosomas y un par sexual que puede ser XX o XY, ¿no? Entonces, en el año 1960 se ha hecho se ha organizado se han organizado los cromosomas, ¿no? Con lo que se llama la clasificación o el ordenamiento de Denver, donde vemos que se organizan por el tamaño, ¿no? O sea, aquí en el grupo A están los cromosomas más grandes, ¿no? Y también por la posición del centrómero, ¿no? Pudiendo ser cromosomas metacéntricos, submetacéntricos o acrocéntricos. Luego tenemos el grupo B, estos otros dos cromosomas, el 4 y el 5, igual ya de un tamaño un poco, van reduciendo su tamaño. En el grupo C son cromosomas más pequeños. Y en el grupo D también tenemos cromosomas más pequeños y de esa manera vemos que se organizan por forma y por tamaño. En el grupo G están los cromosomas que tienen satélites, ¿no? Que son como las antenitas. Y concluye en el grupo G, ¿no? Donde están los cromosomas sexuales también, o sea, que están por tamaños, ¿no? Entonces son 7 grupos que se observan en el cromosoma de la A a la G. Y aquí igual se puede observar lo que es el bandeo, ¿no? Al aplicar la tinción, entonces sí se ve que cada cromosoma tiene sus bandas y bueno, cada banda puede tener su nomenclatura, igual hemos visto en letras o en números, ¿no? Que sí nos sirve para ver, identificar, hacer un mapa del cromosoma y poder localizar los genes. En citogenética también se estudia entonces las malformaciones, ¿no? Y una malformación común en los cromosomas se llama aneuploidía, que es la alteración en el número de cromosomas, ¿no? Entonces, lo normal es que tengamos 23 pares
Y cuando existe una alteración en el número de cromosomas que no sea un múltiplo exacto del conjunto haploide, que sería 23 en los seres humanos, o sea, su múltiplo exacto sería 46, ¿no? Pero si ya son 45, 43, 47, entonces no es un múltiplo exacto de 23, a eso se refiere esto, ¿no? O sea, que es una alteración en el número de cromosomas. Y hablamos de trisomías cuando se aumenta un número de cromosomas, ¿no? Tri viene de tres, quiere decir que en un par de cromosomas, o sea, hay uno por demás. Monosomía, que es la pérdida de un cromosoma, ¿no? Que mono es de uno, entonces en un par que debería haber dos, solamente hay un cromosoma. Y bueno, los ejemplos y la nomenclatura, ¿no? Aquí tenemos que es 2N diploide más uno. Eso quiere decir que es anormal, ¿no? Se está adhiriendo un cromosoma más. En una monosomía es menos uno. Y los ejemplos, bueno, de trisomías tenemos aquí el síndrome de Down, que su nomenclatura se hace de la siguiente manera. O sea, primero se pone el número de cromosomas que se ha contado, en este caso 47, ¿no? O sea, hay uno por demás. Los cromosomas sexuales, si es mujer o hombre, entonces en este caso es una trisomía, ¿no? Porque al ver un número por demás ya decimos que es trisomía en una mujer. Y aquí le ponen el signo más y en qué cromosoma se está hallando el cromosoma por demás, ¿no? Entonces en el cromosoma 21, en lugar de tener un par, tenemos tres cromosomas. Y en la monosomía tenemos el ejemplo del síndrome de Turner, que aquí tenemos igual 45, nos dice que hay una monosomía porque en lugar de 46 está 45. El síndrome de Turner es una monosomía en la que, bueno, aquí que creen solamente hay una X, entonces, ¿qué cromosoma es el que se ha perdido? ¿No? O sea, aquí tendría que estar, de acuerdo a la nomenclatura, los cromosomas sexuales y solo hay uno, ¿no? Entonces, aquí se ha perdido un cromosoma X del par 23. Y bueno, los ejemplos entonces para que veamos un poco de qué trata la trisomía más común que existe es la del síndrome de Down o trisomía 21, que es de su nomenclatura, ¿no? Dependiendo si es hombre o mujer, se ponen los cromosomas sexuales. Aquí vemos entonces ese cariotipo. Entonces se organizan los cromosomas por pares en el cariotipo y se van contando, ¿no? Y vean que en el par 21 sí tenemos tres cromosomas. Entonces, en este caso es una niña porque es XX, ¿no? 47XX más 21. En este síndrome hay una discapacidad intelectual variable, ¿no? O sea, los músculos van a estar un poco más hipotónicos, o sea, no tan fuertes, sino un poco más débiles. Tienen una nariz pequeña y los ojos medio con un rasgo oblicuo, ¿no? Pueden tener cardiopatías congénitas, ¿no? De 40 a 50%. El pliegue palmar en la manito, o sea, es único, ¿no? No tienen los pliegues de manera normal y presentan mayor riesgo de leucemia y Alzheimer. El síndrome de Turner es una monosomía, ¿no? Aquí 45 nos quiere decir que falta un cromosoma y al solo ver solo un cromosoma X entendemos que es la pérdida del otro cromosoma sexual, ¿no? Entonces se da lo que se observa es una niña con baja estatura, ¿no? O sea, el promedio de talla llega hasta 1,47 nada más, ¿no? Y sí presentan infertilidad, que es la disgenesia gonadal, ¿no? O sea, no se desarrolla de manera normal las gónadas, por lo tanto sí hay infertilidad.
A las características físicas vemos el cuello corto, implantación baja del cabello y tórax ancho. También tienen cardiopatías congénitas, ¿no? Y anomalías renales. Luego existen otro tipo de alteraciones cromosómicas, ¿no? Lo que hemos visto ahora eran las aneuploidías, que es la alteración en el número de cromosomas. Hablamos también de otro tipo de alteraciones como son las deleciones, es decir, una deleción significa la pérdida de un segmento, ¿no? Entonces aquí una deleción del brazo corto del cromosoma 5, ¿no? Ese es un síndrome que se llama cri-du-chat o maullido de gato, donde en el cromosoma 5 se ha perdido un brazo, ¿no? Entonces aquí igual existen, recuerden, o sea, que cada brazo del cromosoma tiene muchos genes, entonces la pérdida de uno igual puede presentar alteraciones, ¿no? Entonces la discapacidad intelectual de moderada a severa, microcefalia y rasgos faciales como son el hipertelorismo, es decir, los ojos van a estar un poco más grandes y van a aparentar estar más cerca, ¿no? Eso es epicanto. Micronatio, nariz pequeñita y también presentan anomalías congénitas, ¿no? Entonces, la deleción es la pérdida de un segmento cromosómico y la gravedad de los síntomas se correlaciona con el tamaño de la lesión, ¿no? O sea, puede ser que se haya perdido solamente una pequeña parte del brazo o mucha parte del brazo, entonces ya eso se relaciona con la gravedad de los síntomas. Y con eso ya terminaríamos entonces todo el tema de citogenética. Entonces, no sé si tienen alguna duda o algo que quieran preguntar de manera general de todo lo que hemos llevado en genética. No sé. Son algunas anomalías, ¿no? Porque en realidad hay muchas más, pero son las que ahora estamos presentando y las que, bueno, sí tienen que saber y repasar. Y bueno, aquí está lo que es el ciclo celular, ¿no? Igual para que no se confundan la interfase con sus fases y la división celular igual con sus fases. No, no. Ya, bueno chicos, entonces, si no hay preguntas,
Espero que sí todo les haya quedado claro. Y algunas cosas tal vez sí hayan sido un poco más avanzadas, pero igual espero que se haya entendido y bueno, que les vaya bien en su examen, ¿no? Que va a ser, creo, el siguiente fin de semana, ¿no? Sí.